Bueno, Gunis, vamos a hacer un directo de un unboxing de tres cositas que me han llegado hoy, bastante chulas. Todavía no se ha conectado nadie, pero yo creo que voy a ir procediendo. Vamos a ver, vamos a dar un poquito de tiempo a que se una la gente, porque todo lleva su margen. ¿Quién está por aquí? Colección LAN, Turrencio, todo seres de luz. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde de directo. Sábado, aquí en Madrid está nubladete, o sea que es muy buen momento para coger cajitas y abrirlas. Gracias. Classical Toys 1974. Uno de mis primeros seguidores. Muchas gracias por estar ahí. Desde que empecé el canal, ahí siempre. Un placer. Alex el Guate se ha unido. Un saludo, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya somos unos poquitos. ¿Qué va a haber aquí? Esto es solo de hoy. Todas las cosas vienen de Vinted. Vinted. Voy a recogerlo a mi floristería de confianza. Y hay tres cajas. Tres cajas. Dos grandes y una más pequeñita. Hay alguna cosa gorda y que me causa un poco de temor, porque lo he conseguido a un precio bastante razonable. El tío tenía mucha prisa en vendérmelo y no sé lo que habrá dentro, la verdad. O sea, encima además le pagué por fuera de Vinted. Entonces, ya sabéis, eso de pagar por PayPal amigos y cosas así, cosas de más de 100 euros, pues a veces es un acto de fe, y esperemos que esté ahí lo que hemos pedido y que no esté roto, porque es una cosita un poco delicada. ¿De dónde vienen las piezas? Las piezas vienen de Italia, Francia y España. Y todas las he comprado en Vinted. Retroplastic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Retroplastic, no te vayas porque tú no lo sabes, pero uno de estos paquetes me lo has mandado tú. Así que, Richie Kid, un saludo. Venga, vamos con el primero. No sé muy bien qué hay en cada uno, así que ha ganado un tal. Vaya, Miguel Hermético. Esa furgoneta era buenísima. Qué pena que perdiera. Bueno, habrá otro y estaremos ahí apoyando. Vamos con el primero, ¿correcto? ¿Qué habrá aquí? Vamos a ver. Tensión. Playmobil de Iram. Un saludito. Vamos a ver. Caja fuera. Y vamos a ver qué trae. Vamos a cortarnos. Bueno, pues este es el paquetito que acaba de llegar de Retroplastic. Vamos a ver. Pegatinita, Retroplastic original. Y vamos a ver qué por ahí. Bueno, pues son tres figuras de PVC, Comic Spain. Y vamos a empezar de menos a más. Bueno, o de más a menos, como queráis. Conan, Comic Spain, perfectísimo estado. Me gusta Comic, me gusta Conan, me gusta el PVC y me gusta que las espadas estén bien plateaditas. Y que estos doraditos de su collar y del puño estén perfectos. Tenía este, que lo compré en el puesto de Peace de War o algo así, en la feria, que tiene un nombre un poco raro. Un gran vendedor y precios excelentes. Me costó muy baratito, creo que fueron como 3 euros, pero la pintura deja un poco que desear. Entonces no es una figura especialmente cara y bueno, podemos permitirnos el hacer un upgrade de la figura. Así que primera figura, Conan, Comic Spain. No veo el año aquí exactamente. Si alguno os acordáis, ponerlo ahí en los comentarios. Pero muy bonito. Siguiente. Un par de figuras cruditas. Daredevil. Tinajas Panchito, un saludo.
Retro Joker, un saludito, ¿qué tal? Danu Editor Love, un saludo amigo. Osobook 2 y Lego Collection 42069. Uy, Popeki, ¿qué tal Popeki? No nos vemos desde la comida, un saludo, gracias por organizar ese ventazo. Nos lo pasamos genial, esperando que llegue la siguiente y que me invites. Agrofortarcasa, uy, qué nombre más largos tenéis amigos. Mario No For... Uf, larguísimo. No me da la vida. Siguiente, Daredevil. Crudo, Comic Spain. ¿Qué significa crudo? Que está sin pintar. Se hacía el muñequito y antes de pintarlo se metía un bidón y ha llegado así hasta nuestros días. Retroworld y Dengar, un saludo. Dengar, amigo, Retroworld, grande. Gran página de figuras. Además, yo estoy haciendo ahora repaso de figuras de DC Superpowers en el canal, ya los habéis visto, antes de Secret Wars. Y la página de Retroworld, un grande, tío. Felicidades, buen trabajo. Lo dicho, Daredevil, crudito, perfecto estado, una pasada. Tercera cosa que venía en la caja, Thor, crudo también, Comic Spain. ¿Este es Comic Spain o es Yolanda? Esto es Comic Spain. Eso, crudito. Thor. ¿Por qué he pedido este Thor? Porque quiero hacer un focus sobre Thor, sobre una figura. Me gusta hacer focus de figuras. He hecho ya algunas de Biker Scout, por ejemplo. Desde la versión vintage de Kenner. Algún prototipo ya de Power of the Jedi y he seguido haciendo hasta que hasta los blisters que salieron del Battleground, no sé si os acordáis, cuando salió el videojuego en los 2000. Tengo un focus de esas figuras de todas las que hay y quiero hacer algo de Thor. Entonces tengo los dos Thor de Yolanda, de Comanche. Esto es Yolanda. Bien, pues tengo el normal pintado con sus colores originales, espectacular, una figura imponente para ser una figura de PVC. Tengo esta con pintura variante, partes en crudo y partes totalmente inventadas. Y quería una en crudo totalmente de Comic Spain para ir haciendo seguimiento de la figura. Y luego estas van a quedar muy bonitas, todas expuestas convenientemente. Así que por este lado, PVC. Seguimos. Un saludo a Retroplastic, que ha sido el hacedor. Esta caja es muy grande. No sé si abrir la más grande o la más fácil. Esta misma. A ver qué hay aquí. Está aquí. Vamos a abrir esta. Yo creo que no es tan grande lo que he pedido, pero desde luego no han escatimado en caja, ¿eh? Vamos a ver. Sebas el Cordobés, un saludito. Dojolanta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? MSXC13. Un saludo, amigo. Vamos a ver quién más está por aquí. Halken Collector. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Booncheckers 2. Doc Toys. ¿Qué tal, compañero? Mucho tiempo ya siguiéndonos en Instagram. Ya sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo, mañana se viene nuevo vídeo en YouTube, en el canal de Toy Hunter Spain, con Super Potato en Osaka. Quizás una de las mejores tiendas de videojuegos retro en Japón. Es un vídeo de 20 minutazos. Y hago un recorrido por toda la tienda, pues desde lo... no sé, ya lo veréis. Voy a centrar un poquito en Famicom Disc, cosas bastante potentes. Así que mañana a las 6 lo tenéis disponible en YouTube. Espero que os guste. Y si os gustan los videojuegos retro, o sea, va a ser como estar en Osaka. Ya verás, ya me contaréis en los comentarios. Bueno, a ver, mucho papel. Y ya te digo que creo que esto no era tan grande como para que venga una caja tan enorme. Dios mío. Qué barbaridad. No me extraña que el Amazonas esté como está, ¿eh? Joder. Bueno, después de todo esto ya veréis las dos cositas que son. Vamos desde la más pequeña.
Turrencio, muy recomendable el canal. Bueno, ¿te gusta? Me alegro, tío. Se hace lo que se puede con lo que se puede. Lleva mucho tiempo, muchas horas de edición y espero que os guste y lo apreciéis, porque no se hace así como así. O sea, la gente que dice, joder, crear contenido para internet, qué guay y tal. Pues no, lleva mucho tiempo. Y el que se haya puesto delante de un ordenador a editar alguna vez, lo sabe. ¿Quién más está por aquí? Mais Spider 683, un saludito, ¿cómo estás? Vite, Valentine, un saludo, Triple DX. Bueno, vamos a ver, seguimos. Thundercats, PVC, pequeñito, en un estado de pintura impecable. Estoy intentando conseguirlos todos y voy a poquito. Según los voy viendo, pues lo voy cogiendo. Thundercats, pues ochenteros, noventeros y bueno, tengo los de LJN también y pues ahora pues ya vamos con estos. Algún día, si queréis, algún directo solo de Thundercats y vamos viendo piezas. Pero ahora ha venido este, el pequeñín. ¿Esa caja es de Coembes o de juguete retro? Pues sí, no lo sé, tío. Esto es de... Ha llegado bien protegido, desde luego. No venía burbujas, solo venía papel. Pero bueno, este ya viene con cajita y burbujas por dentro. Así que vamos a ver. Esto que es un Motu. Masters del Universo. Amos del Universo para nuestra audiencia de América del Sur y de América del Norte. Un saludito para México y para Argentina, que son dos de los países que más siguen el canal también. ¿Y qué hay dentro de esto? Vamos a ver. Pokémon Cards, un saludito. Pepito Toy 74, ¿qué tal, tío? MZG 403. Omar, ¿cómo estás, Omar? Comentad, chicos, a ver qué os parecen las cosas. Digo chicos porque chicas creo que no se ha unido ninguna todavía. Invitar a vuestras amigas a ver el canal de Toy Hunter Spain. No se van a arrepentir. Bueno, vamos a ver. ¿Qué figura es? Motu original vintage y es Fisto. Fisto en perfecto estado. Eso espero, porque es lo que me prometieron. El movimiento funciona. La figura se sostiene, a ver, o eso me dijeron. Se sostiene, perfecto. Éxito. Estoy un poco resfriado. A ver, pues viene con su espada original. Vamos a hacer unas comprobaciones. Que no nos metan gato por liebre. Ya sabéis la cantidad de repros que hay en Motu. Hay que saber un poquito, ver ciertas marcas que las tiene, los números que corresponden a esta figura. En este caso son el 7015 2254 y aquí los tiene. Bien, espada completa con la guarda. Cuidado, que esto se rompe. Original y Fisto en un estado muy guay. No está despintado de plateado, que por aquí se despinta con mirarlo. Y por detrás está impecable. Esto también, que esto se puede romper y no lo está. Así que aquí está. Flavioda 5873, un saludo, tío. Kaisena 952. Me lo ponéis difíciles con los nombres, ¿eh? Aquí se llama Fistro. Muy bien, tío. Tenemos a Colección LAN aportando el toque de humor, que siempre se agradece. Y Fisto te da un like, tío. Mira, así, con su dedazo. Bueno, Fisto, espada con guarda y muy buen estado de pinturita. Se sostiene y golpea con toda su furia. Suena un poco raro, la verdad. O sea, esto ha tenido batalla ya, pero ha sobrevivido. Y mira, me ha venido con una cajita que en un momento dado podemos guardarla. Más cositas. Tercero de la tarde. A ver qué se viene. ¿Quién más por ahí? A ver. Bueno. Grande. Funko.
Eso ya os va dando alguna pista de qué se viene por aquí. Venga. Vamos a ver. Chun, chun, chun. Vamos con el cúter de cortar moqueta. A ver. Bueno, y esta es la que tengo mucho miedo. Pero mucho, ¿eh? De que no me hayan mandado la que es, de que sea falsa, de muchas cosas. Es una figura cara, es una figura que está en torno a los 200 euros y da miedo. Pero vamos a ver lo que es. Legendre, Rick45, un saludo. MXGG, ¿cómo estás, tío? Hot Wheels Serious, ¿cómo estás? Saludito para ti también. Uf, va a ser, ¿eh? Va a ser la que hemos pedido y el tío va a ser serio. Es que a veces cuando te dicen, tío, cómpramelo hoy, venga, si me lo compras hoy mismo me rebajó 10 euros. Si me lo compras, si me lo pagas esta misma tarde, te lo dejo en algo menos, 10 pavos menos. Y eso a veces en figuras así de caras y que las pagas, ya te digo, así un poco que si no por la plataforma y no sé qué, acojona. Pero muchas veces la vida es para el que se arriesga. Así que, chan, 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 voy a ver antes de sacarlo quién está por ahí. Vamos a hacer un repaso. Funkos for Everybody se ha ido, peor para él. Estaría muy ocupado, pero espero que lo vean en directo. Y si a alguno os gustan los Funko, Scareglow. Scareglow de la Comic Con de San Diego del año 2017. Brilla en la oscuridad, Glow in the Dark. Hay dos versiones, como siempre. Si habéis visto el vídeo de Funko y si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Aunque no os guste nada Funko, aunque os sude las pelotas, es un vídeo hecho para que el que no sepa nada de Funko aprenda algo. Y si oyes algo de Funko digas, hostia, pues me suena. Y si te mola Funko, pues es recorrer un poco su historia y ver algunas piezas interesantes. Dos pegatinas. Pegatina de compartida, que es la que se vende a nivel mundial una vez que termina la feria, en este caso la Comic Con de San Diego. Esta la puedes comprar en muchas tiendas del mundo una vez que termina y pasados ese año, durante ese año. Y luego está la que pone Comic Con de San Diego. Esa solo se puede comprar en la feria. Esa tienes que hacer, primero, conseguir ir a la Comic Con de San Diego, que no es tarea fácil. Porque ya hay sorteo, hay tanta gente que quiere ir que necesitas entrar por sorteo. Luego después, entrar al stand de Funko a comprar es por sorteo también. Y depende también en el orden que entres, o sea, es dificilísimo. Dificilísimo, lo digo por experiencia. Hay que entrar el primero. Hay piezas que están limitadas a 50 y que te van a costar 15 dólares. Esa pieza, en cuanto que tú la tienes en tu mano, vale 500. Entonces la gente sabe lo que hay. Hay gente de Estados Unidos que dedica su vida a esto y a revender este tipo de cosas. Entonces eso, el primero que llega, coge la que está limitada a una o dos por persona, coge la primera, la limitada a 50, te mole o no te mole el muñeco, porque ya te digo que eso es dinero al portador, y luego vas cogiendo las exclusivas de convención. Hay algunas que nunca levantan y hay otras que levantan. Scareglow en este caso ha sido una de las que ha levantado. Os digo precio más o menos, no el que diga yo, sino el que está en la Pop Price Guide, que con pegatina exclusiva de convención está como unos 260 y con pegatina compartida como es esta estará en unos 160. A eso súmale aduanas, súmale gastos de envío, o sea que se ponen unos 200. Y tenemos a Scareglow. Es una figura especial, no viene en la parte de atrás. Como veis, en los Funkos te viene la serie, ¿vale? Y te vienen los que salen en la serie regular. En este caso, como es una figura especial de convención, no viene en el dibujo. Y bueno, pues aquí la tenemos. Vamos a sacarla un poquito. Y está impecable. Ahora votaré al que me la ha vendido. Es de Italia y el tío es un auténtico crack. Ya chequeé las fotos para ver que no fuera ninguna réplica ni nada por el estilo. Si le das luz brilla en la oscuridad. Y es una figura que, siendo Funko, pues ya sabéis que para mí, siempre lo digo, Funko va a ser
Son el coleccionable más potente de hoy y será sin duda el de mañana. Y vale ya igual o más que el Scarecrow original. Aquí tenéis el Scarecrow original Vintage de Mattel con sus dos bastones. Ya sabéis que salió en Estados Unidos y para su distribución europea salió con bastón en verde y con bastón que brillaba en la oscuridad. El verde es el norteamericano. Aquí está con los dos bastones en perfecto estado y con la capa original en perfectísimo estado. Se lo compré hace dos figuramas, puede ser. Un par de figuramas a el Museo del Juguete, este que tiene un logo azul con un cohete. Museo del Juguete, Juguete Retro. A los organizadores de Figurama. Y está increíble, o sea, está perfecto. Y lo pones a la luz, no sé, ya en Instagram haré alguna foto con los dos brillando y el brillo es espectacular. Así que ya tenemos a Scarecrow en sus dos versiones, Funko, Comic Con de San Diego del año 17 y Mattel Vintage original con sus dos báculos originales. Así que, bueno, pues esto es lo que ha llegado hoy. Tengo como unos 10 paquetes llegando. Es el primer directo que hago para hacer unboxings y estas cosas. Si os gusta, like, comentarios y se vienen cosas bastante chulas. He comprado hoy cosas del Mago de Oz. Mago de Oz. ¿Qué cosas se vienen? Es que se vienen... Hay tantos paquetes en camino, de verdad, que ya ni sé lo que viene. Pero lo iréis viendo. Buena tarde y bueno, pues ya está. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Hemos sido unos poquitos en el directo. Un saludo a todos, a los que habéis aguantado hasta el final. Collectionland, Turrencio, Mi Garaje Hermético, Classical Toys, Hot Wheels Serious, Triple DDX3, Crispy Photos, Playmobil de Iram. Un abrazo muy fuerte a los 9 y nos vemos en los bares. Hasta luego, chicos.